Hola, buenos días. Bienvenidos a esta reflexión. Ya vamos con la primera carta del apóstol Juan, que fue escrita por el anciano, o sea, el apóstol Juan probablemente en Éfeso en el año 90 después de Cristo. Es importante saber algo de Juan, ese apóstol amado. Cuando anduvieron con el Señor era el más joven y dice que se recostaba en el pecho del Señor, tenía confianza, pero además eran primos hermanos. Y ahí investigando se da uno cuenta que hay una afinidad, por eso se llama el apóstol amado. Pero aquí en esta primera carta descubrimos que la palabra saber o conocer por toda la epístola se emplean más de 30 veces en esta breve carta. Entonces, Juan escribió por 4 razones. Número 1, para que fuesen felices. El gozo se ha cumplido, dice en 1:4. Segundo, para que no pecasen. Estas cosas escribo para que no pequéis. Y tercero, para que estuviesen vigilantes en contra del error, advirtiendo de no dejarse engañar por las filosofías, por las falsas doctrinas. Y en cuarto lugar, para que entendiesen y que tuviesen seguridad de poseer la vida eterna por medio de Jesucristo. Mire que cuando él escribe el Evangelio de San Juan hace énfasis en la vida eterna, y esta es la parte esencial de la epístola de Juan, de la carta, el Evangelio de Juan, porque estamos relacionando la epístola con el Evangelio, que se asimila el énfasis que él da sobre la vida eterna y sobre creer. Entonces, dice que en esto es importante saber, él está interesado también en esta epístola para que la iglesia, para que el creyente, para que las personas tuvieran esa seguridad que solo la vida eterna se encuentra en Jesucristo. ¿Y cómo se recibe? Pues creyendo en Él, para que todos los que en Él creen tengan vida eterna. Entonces Juan exalta a Dios en sus epístolas. Vamos a mirar esas primera de Juan, segunda de Juan y tercera de Juan. Dios es luz. Exalta que Dios es luz. Dios es amor. Dios es justo. Y Dios es vida. Dios es verdad. Y Dios es bueno. 7 pruebas de una conducta cristiana resalta en sus epístolas. Primero, andar en la luz. Y segundo, admitir que eres pecador, porque el que no admite que es pecador no tiene cuándo llegar a un encuentro con el Señor y ser perdonado, porque no, dice que no necesita, porque no es pecador. Pero aquí en esta carta nos enseña que lo primero que tenemos que reconocer es que somos pecadores, porque Cristo vino a salvar al pecador. Obedece la voluntad de Dios y admite a Cristo como su único y suficiente Salvador. Por eso tiene que imitar a Cristo.
si realmente ha nacido. Y en quinto lugar, ama a otros. Dice que el que es nacido de Dios ama a su hermano. La relación con el mundo. Dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque ese es el problema. De personas quieren ser salvas, quieren seguir a Dios, quieren identificarse con Cristo, pero no quieren renunciar a los placeres del mundo, al pecado que el mundo ofrece como algo esencial, algo importante. No, dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Eso es vanagloria. Esa vanagloria es engañosa. Y el apóstol es enfático en esto, en que si somos seguidores de Cristo, debemos andar como Él anduvo. Y muchos dicen, pero ¿cómo puedo andar como Él anduvo? Lógico, por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da sabiduría para discernir entre el bien y el mal. Y el Espíritu Santo nos da poder para vivir una vida nueva, una vida aparte del pecado. O sea, el pecado nos separa de Dios. Entonces entendemos que no podemos vivir en pecado porque vivimos separados de Dios. Debemos vivir una vida que no practica el pecado. ¿Sí? Reconocemos que hemos pecado, entonces venimos a Cristo, que Él es el único que nos limpia de todo pecado. Entonces, estamos mirando que en estas 3 epístolas nos está dando unos principios. ¿Y qué es un principio? Es si usted obedece, le va bien. Si no obedece, vive en pecado y está separado de Dios. Y no hay otra manera de ser salvo, sino a través de Jesucristo. Y por medio del Señor Jesucristo, usted puede vivir en santidad y yo puedo vivir en santidad. O sea, no confiamos en nuestras capacidades, sino confiamos en el Señor Jesucristo que nos da esa vida nueva. Entonces, vamos a resaltar algo aquí en la primera carta de Juan, capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, o sea, el Espíritu Santo, permanece en él y no puede pecar,
porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Queridos oyentes y hermanos, qué preciosa carta, o preciosa carta porque estamos pensando en primera de Juan, segunda y tercera. Muy cortas, pero muy dicientes, muy edificantes para nuestra vida cristiana, para poder estar o tener seguridad, porque el apóstol estaba advirtiendo a la iglesia que no se dejara engañar de las falsas doctrinas, de las manifestaciones del pecado en este mundo. Tratan de ahogar la fe de la persona, pero si estamos en Cristo, somos más que vencedores. Bendito y alabado sea su nombre. Damos gracias a Dios por este día que nos ha regalado, por este tiempo que, a pesar de la pandemia, Dios es el mismo. Dios es bueno, para siempre es su misericordia. Hermanos, entonces, vamos a vivir para Él, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Querido Dios, en esta hora estamos delante de ti y queremos, Señor, honrarte y glorificarte en esta mañana, en este día, vivir para honra y gloria de tu nombre. Yo te ruego por mis amados hermanos que tú los guardes, que tú los ayudes, que tú los bendigas, que tú los sustentes con tu divino poder, que tú les des tu poder, tu gloria, tu presencia, tu Espíritu Santo, fortaleciendo su vida. Los que están enfermos sean sanados, Señor. Tú los puedes sanar, Padre. Oramos por los que están en necesidad económica. Señor, suple esa necesidad. Te pedimos que tú seas dando una nueva vida, una nueva fortaleza, una nueva experiencia de caminar contigo, porque tú conoces nuestra vida espiritual y nos da fortaleza para vivir una vida espiritual en victoria. Que seas tú sanando los problemas emocionales, Señor, que nos desesperan, nos roban la paz, pero en ti hay paz, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos por la vida económica, mis hermanos, amigos, personas que, Señor, puedan entender que tú les amas, que tú les provees, porque tú eres el proveedor, Señor. Gracias porque podemos depender de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos y clamamos, dando la honra y la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga y quedamos pendientes para seguir adelante en estas reflexiones de la palabra de Dios que tanto nos animan a seguir estudiando la palabra. Sigamos estudiando la palabra, que esa es la que nos da vida, nos da orientación para vivir en victoria, vivir en paz, vivir con optimismo, seguir adelante en su trabajo, en su vida, en su hogar, en la sociedad también. Dios le bendiga.